seguimos en EBTV en el gocho.com y en este segmento queríamos opinar que dentro de las declaraciones que dio la señora María Corina Machado en la rueda de prensa por allá en Chile, manifestó una expresión que me pareció bien interesante. Dice que tiene que existir justicia para que pueda existir perdón. Esa es una frase de mucho tenor porque quizás en Venezuela el déficit que ha tenido el servicio del quinto poder, que es el poder moral, donde una de esas patas es la fiscalía, que durante muchísimos años la ejerció el infame imbécil de los 67 tatuajes, y ese sujeto lo que hizo fue violarle el debido proceso a todo el mundo, bailarse y utilizar la justicia como una herramienta, como una espada draconiana para atravesar a todo el mundo, del que no pensara como dice el régimen, y de paso pasarle la factura a todos los que él desprecia. Y entonces con el cuento que así como el jefe de la fiscalía puede despreciar y tener sus propios presos, entonces repartidos por todo el país, que hay como 600 fiscales, cada fiscal tenía sus presos y cada alcalde tiene sus presos y muchos gobernadores tienen sus presos y muchos generales tienen sus presos y muchos PTJ tienen sus presos, y en Venezuela eso es un relajo. Fíjese que dice el Foro Penal que han soltado más de 600 individuos, pero todavía hay más de 500 presos que no se sabe de su paradero. No solo de los militares y los presos políticos, sino una cantidad de individuos que les pasaron la factura y ahí están enguacalados. Así que es muy importante lo que dijese la señora Machado allá en Chile. Sí, señor. No puede haber perdón hasta que no haya una justicia clara, porque los que la deben tienen que ir a pagar. Aquí no se puede perdonar una cantidad de individuos, alguaciles, fiscales, jueces. Aquí hay un poco de gente que hay que revisar. Eso no se pueden ir liso. Carceleros, porteros de cárceles, los que revisan la vianda de la comida que lleva la gente, los que atropellan a mujeres para poder entrar a visitar un preso político, al nivel de humillación que les llevan, los tipos que han puesto presas a las madres de unos individuos que están buscados y meten preso a la mamá. ¿Quién te dijo eso? Cuando la justicia penal, cada quien responde por sus actos. Entonces, ¿cómo es eso que la mamá de un militar que se voló, entonces tiene a la mamá presa? Eso no puede ser. Y luego el otro punto que creo que era pertinente tocar es que hoy una de las noticias que aparece es que hay 43 medios bloqueados en un día como hoy, 12 de marzo, que es el Día Mundial de la Censura. Bueno, esto es infame, pero eso no ha sido nuevo. Esa es una práctica que se puso desde que se montó el cuento de la ley resorte y el Sambo de Sabaneta puso a estos infelices en la Conatel, y de allí se encargaron de callarle la boca a todo el que no les gustaba. Y es importante reflejar esa realidad hoy, que es el día de la censura, y hay que pedir que todos los medios los abran. Sencillo. La verdad es la primera víctima en tiempos de guerra, y en Venezuela, que tenemos tal nivel de censura, pues pareciera que seguimos en una guerra. Estamos en una guerra tutelada, pero la guerra sigue, y sobre eso hay que hacer el reclamo desde este medio, que afortunadamente desde este país podemos opinar. Pero hay otro tema que no quería dejar pasar, porque hay una noticia que sale que dice que en Cumaná tienen varios días sin agua. Esa es la primera noticia. Después hay otra noticia que dice que en Cumaná tienen más de un mes sin abrir las escuelas, sin dar clase. Y ahí lo deja el gobierno y la gente como si nada. Pero como en Venezuela lo único que funciona es el chisme, el cuento de camino, yo me voy a hacer eco de un cuento que me llegó, que me pareció interesante. Y como me lo dijeron, se lo voy a decir. Dicen que hay un problema
con el suministro de agua desde la presa de Turimiquire, que es desde donde se envía agua hacia Cumaná y otras poblaciones del estado Sucre. Pero lo que no dicen es que durante el gobierno de la huérfana, es decir, en el 2026, otorgaron una concesión para atacar una veta de oro de alto calibre allá en el estado Sucre, y los depredadores que le dieron el contrato han usado mercurio para aburrir. Y en ese proceso, el gobierno, en vista de lo contaminado que están los acuíferos, prefirieron cerrar la llave y que no les llegue agua. Porque si les llega agua por el servicio del INOS, vas a tener un poco de muertos por envenenamiento. Ese es el cuento que tienen guardado estos tipos. Esa es parte de la censura. Pero como me llegó, aquí hay que decirlo, porque no podemos quedarnos callados. Y por supuesto que no hay fuente oficial, ¿y quién lo va a decir? Pero hay que ponerle el ojo a eso, porque la razón es que contaminaron los acuíferos y prefieren que la gente se quede sin agua y vaya a buscar agua a otro pueblo que el acuífero que alimenta Cumaná, porque está envenenado. Y eso es un crimen, y eso es responsabilidad de esta bruja, que por supuesto la designaron la presidenta y no sé qué, básicamente para que firme contratos, porque no puede darle cobertura legal a Nicola en la Corte de Nueva York y no puede hacer mayor cosa. Pero alguien tiene que firmar los contratos que tienen que dar en Venezuela. Esa es la realidad venezolana, y hoy día la censura hay que dejarla para que la gente opine, porque esa es la triste verdad de la que hoy Venezuela sufre, manejada por unos piratas de la sabana, y no le podemos echar todas las culpas a la señora Laura Dogu, porque ellos están supervisando el juego en macro, pero hay un juego en micro que los venezolanos mismos estamos obligados a denunciar y a presentar a estos criminales por lo que son. No se pueden ir lisos. Y como decía María Corina, no puede haber perdón si no hay justicia. Y tiene que haber justicia para los habitantes de Cumaná, que los tienen secos, pero por el deseo depredador de sacar oro y utilizar las prácticas más infames, que es echarle mercurio para sacarle el jugo lo más rápido, porque no saben en qué momento los americanos se la pueden liquidar la concesión a estos bandidos. De ese tamaño está la cosa. Ahora vamos a comerciales, esperamos sus comentarios en nuestra red, y tengo de invitado especial al señor don Rafael Albertos para hablar de cómo está el negocio del retail hoy en Venezuela. Vamos a comerciales y ya seguimos.